Hola y bienvenidos a Tu Mejor Versión. Este es el espacio donde juntos exploramos ideas y herramientas para crecer, reflexionar y construir una vida más equilibrada y significativa. Así es. Hoy sintetizamos el libro Despierta de Anthony de Mello, que recomendamos leer. Un libro muy poderoso. Este podcast es un espacio para reflexionar juntos, así que me encantaría que dejaras tus preguntas o reflexiones en los comentarios. De Mello nos lanza una idea poderosa desde el principio. La mayoría de nosotros estamos dormidos en la vida. ¿Qué te parece esa afirmación? Es una imagen impactante, ¿verdad? Sí, sí lo es. De Mello argumenta que vamos por la vida como sonámbulos, sin darnos cuenta de la belleza y lo potencial que nos rodea. Y lo que es aún más sorprendente, dice que la mayoría de la gente ni siquiera quiere despertar. Espera, en serio. Preferimos seguir dormidos. ¿Por qué alguien elegiría eso? De Mello lo explica con una anécdota sobre un hombre que se niega a despertar para ir a la escuela porque la odia. Prefiere quedarse en la cama, incluso si eso significa perderse la vida que hay fuera. La idea es que nos aferramos a lo familiar, incluso si nos hace infelices, porque nos da una falsa sensación de seguridad. Tiene sentido. Es como cuando nos quedamos en un trabajo que odiamos o en una relación tóxica por miedo al cambio. Pero ¿cómo podemos romper con esa inercia y empezar a despertar? De Mello propone que para despertar, primero tenemos que desaprender muchas de las creencias que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida. Esas ideas preconcebidas que damos por sentadas, incluso las que consideramos más sagradas, pueden estar limitándonos sin que nos demos cuenta. ¿Es como tener que vaciar el disco duro de la computadora para instalar un nuevo sistema operativo? Suena desafiante, pero también liberador. ¿Puedes darnos algún ejemplo concreto de este desaprender? Claro. De Mello cuenta la historia de un jesuita de 87 años que asiste a uno de sus talleres y dice: he estado equivocado toda mi vida. Imagínate la valentía y la humildad que se necesitan para admitir eso a esa edad. Ese jesuita estaba dispuesto a cuestionar todo lo que creía saber para verse nuevas perspectivas. Eso es realmente inspirador. Nos muestra que nunca es tarde para despertar y empezar a ver el mundo con nuevos ojos. Hablando de nuevas perspectivas, Emello tiene una visión bastante polémica sobre el egoísmo. ¿Puedes contarnos más sobre eso? Claro. De Mello argumenta que todo lo que hacemos, incluso las acciones aparentemente altruistas, están motivadas por el egoísmo. Todo. Eso suena un poco extremo. ¿Quieres decir que incluso cuando ayudo a alguien lo hago por un beneficio propio? Esa es la idea. De Mello utiliza el ejemplo de una mujer que dedica su tiempo a la parroquia, pero admite que lo hace porque necesita sentirse necesitada. Su motivación no es realmente ayudar a los demás, sino satisfacer una necesidad personal. Entonces, estás diciendo que nunca hacemos nada por puro altruismo, que siempre hay un interés egoísta detrás de nuestras acciones. De Mello va aún más allá al describir 3 tipos de egoísmo. El primer tipo es el más básico: hacer lo que nos gusta sin importar las consecuencias. El segundo tipo es hacer lo que nos conviene para obtener una recompensa. Y el tercer tipo, el más sutil, es hacer el bien para evitar sentirnos mal. Es como si siempre estuviéramos buscando una recompensa, incluso si esa recompensa es simplemente sentirnos bien con nosotros mismos. Esto nos obliga a reflexionar sobre nuestras verdaderas motivaciones, ¿no? Exactamente. De Mello nos invita a cuestionar nuestras intenciones, a ser honestos con nosotros mismos sobre por qué hacemos lo que hacemos. ¿Es por un genuino deseo de ayudar a los demás o simplemente para alimentar nuestro ego? Es un llamado a la honestidad brutal, a mirar en nuestro interior sin autoengaños. Y eso nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Quién soy yo? De Mello parece sugerir que esa es la pregunta más importante que podemos hacernos, incluso más importante que las preguntas sobre la vida después de la muerte. ¿Por qué crees que es así? De Mello argumenta que aquellos que están preocupados por la otra vida a menudo son los que no han descubierto el significado de esta vida. Se enfocan en el futuro en lugar de vivir plenamente el presente. Vivimos obsesionados con lo que pasará después en lugar de apreciar el momento presente. Es como si la vida fuera un viaje en tren y solo nos importara llegar al destino final sin disfrutar del paisaje que vemos por la ventana. Exacto. De Mello plantea que la vida eterna no se trata de un tiempo interminable, sino de un estado de conciencia en el que nos liberamos de las ansiedades sobre el futuro y vivimos plenamente el ahora. Para él, el cielo y el infierno no son lugares físicos, sino estados mentales que podemos experimentar en esta vida. Es una idea muy poderosa. Pero, ¿cómo podemos alcanzar ese estado de conciencia? ¿Cómo podemos aprender a vivir en el presente y dejar de preocuparnos por el futuro? De Mello nos invita a cultivar la capacidad de observar sin juzgar. Es como si fuéramos un científico estudiando el comportamiento de las hormigas, sin intentar controlarlas o cambiarlas. Simplemente las observamos con curiosidad y atención. Entonces, en lugar de intentar cambiar a los demás o a nosotros mismos, deberíamos simplemente observar y comprender, ¿correcto? ¿Puedes darnos algún ejemplo de cómo aplicar esto en nuestra vida diaria?
Claro. Imagina que estás en una reunión de trabajo y alguien te critica. En lugar de reaccionar defensivamente o enfadarte, puedes simplemente observar tus pensamientos y emociones sin juzgarlos. Pregúntate, ¿por qué me siento así? ¿Qué me está diciendo esta situación sobre mí mismo? Es como tomar distancia de la situación para poder verla con mayor claridad y objetividad. Y eso nos lleva a otro punto importante de Mello, la necesidad de cuestionar los rótulos y las etiquetas que nos ponemos a nosotros mismos. ¿Puedes hablarnos un poco más sobre eso? De Mello argumenta que nos identificamos erróneamente con nuestros pensamientos, roles y etiquetas. Nos decimos a nosotros mismos, soy un empresario exitoso, soy un artista fracasado, soy una buena madre, etc. Y nos aferramos a estas etiquetas como si fueran esenciales a nuestro ser, cuando en realidad son solo construcciones mentales. Es como si nos pusiéramos una máscara para presentarnos al mundo, y con el tiempo nos olvidamos de quiénes somos realmente debajo de esa máscara. Demecho nos da alguna herramienta para liberarnos de esas etiquetas. Utilizo ejemplos como el hombre que se identifica con su éxito profesional o la historia de Patricio, que se ve obligado a cambiar de identidad religiosa para salvar su vida. El punto es que nos aferramos a estas ideas de nosotros mismos como si fueran inmutables, cuando en realidad son fluidas y cambiantes. Nos invita a darnos cuenta de que no somos nuestros pensamientos, ni nuestros roles, ni nuestras etiquetas. Somos mucho más que eso. Es liberador darse cuenta de que no estamos definidos por las etiquetas que nos ponemos a nosotros mismos o que nos ponen los demás. Abre un mundo de posibilidades para descubrir quiénes somos realmente. Y esa liberación nos lleva a la siguiente etapa del despertar, el desapego. ¿Puedes explicarnos qué significa el desapego en el contexto de la filosofía del yo? Claro, de Mello se refiere al desapego como la liberación de la necesidad de poseer, de controlar, de aferrarnos a las cosas como si nuestra felicidad dependiera de ellas. ¿Puedes darnos algún ejemplo concreto de desapego? Utiliza el ejemplo del hombre que necesita ser alabado para sentirse bien. Su felicidad depende de la aprobación externa. El desapego, en este caso, sería liberarse de esa necesidad de aprobación y encontrar la satisfacción en uno mismo. Nuestra sociedad nos programa para buscar la felicidad en cosas externas, el dinero, el éxito, la aprobación de los demás. Pero de Mello nos dice que la verdadera felicidad no se encuentra en el objeto del deseo, sino en la liberación del deseo. Es una idea bastante radical, pero tiene mucho sentido. Si nuestra felicidad depende de factores externos que no podemos controlar, siempre estaremos a merced de las circunstancias. Pero, ¿cómo podemos liberarnos de esos deseos que parecen estar tan arraigados en nosotros? Para ilustrar los peligros de aferrarnos a ilusiones, de Mello comparte una historia fascinante, la del niño, el cocodrilo y el conejo. Ah, sí, recuerdo esa historia. El cocodrilo engaña al niño para que le quite la red y luego se lo come. ¿Qué nos enseña esa historia sobre el desapego? Es una alegoría sobre las trampas del ego, de la ingenuidad, de la necesidad de aferrarnos a falsas promesas. El niño se aferra a la ilusión de que el cocodrilo le ayudará, y esa ingenuidad le cuesta la vida. De Mello nos advierte que a veces la realidad puede ser cruel e implacable, y que aferrarnos a ilusiones solo nos causará más sufrimiento. Es un recordatorio de que necesitamos ser discerning en nuestras relaciones y no dejarnos llevar por falsas promesas o expectativas. Pero, ¿cómo podemos aprender a discernir? ¿Cómo podemos saber en qué confiar y en qué no? Esa es una pregunta fundamental en el camino del despertar, y para responderla necesitamos seguir explorando las enseñanzas de Mello. Y eso es precisamente lo que haremos en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. No te pierdas la continuación de nuestra conversación sobre Despierta, donde profundizaremos en las herramientas que de Mello nos ofrece para liberarnos de las ilusiones y vivir una vida más plena y auténtica. Hasta pronto. Retomamos nuestra conversación sobre Despierta de Anthony de Mello. Recuerda, nos quedamos hablando de la necesidad de discernir, de saber en qué confiar y en qué no. Para de Mello, la clave está en cuestionar nuestras creencias, incluso aquellas que consideramos más arraigadas. Cuestionar nuestras creencias, eso, no nos lleva a un estado de incertidumbre constante. ¿Cómo podemos vivir sin certezas? Precisamente de Mello nos invita a abrazar la incertidumbre. Nos dice que aferrarnos a certezas ilusorias nos mantiene en un estado de sueño de ignorancia. Para despertar necesitamos estar dispuestos a cuestionar todo lo que damos por sentado. Pero no es peligroso vivir sin convicciones firmes. No necesitamos un sistema de creencias para guiarnos en la vida. De Mello no nos propone vivir sin creencias, sino examinarlas críticamente. Nos invita a preguntarnos, ¿de dónde vienen mis creencias? ¿Son realmente mías o las he heredado de mi familia, mi cultura, mi sociedad? ¿Me están sirviendo o me están limitando? Es como hacer una auditoría de nuestro sistema operativo interno. Revisar los programas que están instalados y decidir cuáles son útiles y cuáles son obsoletos o incluso dañinos. Pero ¿cómo podemos saber cuáles son las creencias que nos limitan? ¿Cómo podemos distinguir entre lo que es real y lo que es una ilusión?
De Mello nos ofrece varias herramientas para este proceso de discernimiento. Una de ellas es la atención plena, la capacidad de observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos. Ya hablamos de esto antes, pero ahora vamos a profundizar un poco más. Me parece interesante. ¿Cómo podemos cultivar esa atención plena? ¿Qué prácticas podemos incorporar a nuestra vida diaria? De Mello nos anima a prestar atención a nuestros sentidos, a experimentar el mundo a través del tacto, el olfato, la vista, el oído, el gusto. Es como si volviéramos a ser niños descubriendo el mundo por primera vez con una mirada fresca y curiosa. Recuerdo la historia que de Mello cuenta sobre un hombre, que se da cuenta de que nunca había visto realmente un árbol. Había pasado por delante de miles de árboles en su vida, pero nunca se había detenido a observarlo con atención, a apreciar su belleza, su complejidad. Exactamente. De Mello nos dice que vivimos en un estado de distracción constante, atrapados en nuestros pensamientos y preocupaciones sin prestar atención al momento presente. Nos anima a despertar nuestros sentidos, a conectar con la realidad tal como es, sin filtros ni interpretaciones. Es como si estuviéramos viendo una película con subtítulos todo el tiempo, sin darnos cuenta de que podemos disfrutar de la película en su idioma original, con todos sus matices y sutilezas. ¿Qué otras herramientas nos ofrece de Mello para liberarnos de las ilusiones y vivir una vida más auténtica? Habla de la importancia de liberarnos de la programación social que nos condiciona. Todos crecemos en un entorno social que nos inculca ciertas normas, valores, creencias, y muchas veces estas normas y creencias nos limitan sin que nos demos cuenta. Es como si nos dieran un guión para la vida y nos olvidáramos de que podemos improvisar, crear nuestra propia historia. De Mello nos da algún ejemplo de cómo esa programación social nos limita. Utilice la historia del jesuita que lucha contra su temperamento. A pesar de sus buenas intenciones, descubre que su comportamiento está condicionado por sus propios traumas e inseguridades. Nos dice que todos estamos programados, condicionados por nuestra cultura, nuestra educación, nuestras experiencias pasadas. Y esa programación nos lleva a desarrollar adicciones como la necesidad de aprobación, el miedo al rechazo, la búsqueda constante de placer. Es como si tuviéramos un piloto automático que nos controla sin que nos demos cuenta. ¿Cómo podemos desactivar ese piloto automático? ¿Cómo podemos tomar el control de nuestra vida? De Mello nos dice que la clave está en tomar conciencia de esa programación, en darnos cuenta de cómo esos patrones de pensamiento y comportamiento nos controlan. Nos invita a cuestionar nuestras reacciones automáticas, a preguntarnos, ¿por qué hago esto? ¿Quién me dice que tengo que hacerlo así? ¿Qué pasaría si hiciera algo diferente? Es un proceso de autoconocimiento, de descubrir nuestras motivaciones, nuestros miedos, nuestras inseguridades. Y ese autoconocimiento nos permite liberarnos de la programación que nos limita y empezar a crear nuestra propia realidad. Pero ¿cómo podemos lidiar con el miedo que surge cuando nos enfrentamos a la incertidumbre, cuando cuestionamos nuestras creencias más arraigadas? De Mello nos dice que el miedo es una parte natural del proceso de despertar. Es el miedo a lo desconocido, a lo que puede pasar si nos salimos del camino establecido. Pero nos anima a no dejar que el miedo nos paralice. Nos dice que el miedo es como un dragón que protege un tesoro. Si vencemos al dragón, descubriremos un tesoro inimaginable. Es una metáfora muy poderosa. Nos dice que el miedo no es nuestro enemigo, sino un guardián que nos protege de un peligro imaginario. Si nos atrevemos a desafiarlo, descubriremos una fuerza interior que no sabíamos que teníamos. Pero, ¿cómo podemos vencer al dragón del miedo? ¿Qué herramientas nos ofrece de Mello para afrontar nuestras emociones difíciles? Nos invita a practicar la aceptación radical, a aceptar nuestras emociones tal como son, sin intentar cambiarlas ni reprimirlas. Nos dice que la resistencia a nuestras emociones solo las intensifica. Si las aceptamos con compasión, perderán su poder sobre nosotros. Es como si estuviéramos luchando contra la corriente de un río. Cuanto más luchamos, más nos agotamos. Si nos dejamos llevar por la corriente, llegaremos a la orilla sin esfuerzo. Pero ¿cómo podemos aceptar emociones dolorosas como el miedo, la tristeza, la ira? No es eso como rendirse al sufrimiento. De Mello nos dice que la aceptación no es lo mismo que la resignación. Aceptar nuestras emociones no significa que nos gusten o que las aprobemos. Significa que las reconocemos como parte de nuestra experiencia humana sin juzgarlas ni intentar cambiarlas. Es como si tuviéramos un invitado desagradable en casa. No podemos echarlo a la fuerza, pero podemos ofrecerle una taza de té y dejar que se vaya cuando esté listo. ¿Y qué pasa con el sufrimiento? ¿Cómo podemos liberarnos del sufrimiento que parece ser una parte inevitable de la vida? De Mello nos dice que el sufrimiento no es inevitable. El sufrimiento surge de nuestra resistencia a la realidad, de nuestro apego a las cosas como deberían ser en lugar de como son. Si aceptamos la realidad tal como es, el sufrimiento desaparece. Es una idea radical, pero tiene mucho sentido. Si dejamos de luchar contra la realidad, si dejamos de aferrarnos a nuestras expectativas, el sufrimiento se disuelve. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto en la práctica? ¿Cómo podemos afectar la pérdida de un ser querido, una enfermedad, una injusticia?
De Mello nos anima a practicar la meditación, a cultivar la atención plena, a conectar con la sabiduría interior que hay en cada uno de nosotros. Nos dice que la meditación no es una evasión de la realidad, sino una forma de conectar con la realidad a un nivel más profundo. Es como si tuviéramos un oasis en el desierto, un lugar donde podemos descansar, recargar nuestras energías y encontrar la paz interior que necesitamos para afrontar los desafíos de la vida. Pero ¿cómo podemos integrar la meditación en nuestra vida diaria? ¿Qué tipo de meditación recomienda de Mello? De Mello no nos da una técnica específica de meditación. Nos anima a explorar diferentes métodos y encontrar lo que mejor nos funciona. Lo importante es encontrar un espacio de silencio interior donde podamos conectar con nuestra esencia, con la sabiduría que hay en nuestro corazón. Es un proceso de autodescubrimiento, de conectar con la fuente de paz y felicidad que hay en nuestro interior. Y esa conexión nos da la fuerza para afrontar cualquier desafío, cualquier sufrimiento con serenidad y valentía. Pero ¿cómo podemos mantener esa conexión en medio del caos y las distracciones de la vida diaria? ¿Cómo podemos integrar las enseñanzas de Mello en nuestra vida cotidiana? De Mello nos invita a vivir con conciencia, a prestar atención a cada momento, a cada acción, a cada pensamiento. Nos anima a saborear la vida, a apreciar la belleza que nos rodea, a conectar con la naturaleza, a cultivar relaciones auténticas, a vivir con propósito. Es como si estuviéramos despertando de un largo sueño, abriendo los ojos a un mundo nuevo lleno de posibilidades y maravillas. Pero ¿cómo podemos mantenernos despiertos? ¿Cómo podemos evitar volver a caer en el letargo, en la rutina, en la distracción? De Mello nos dice que el despertar no es un evento único, sino un proceso continuo. Es como subir una montaña. Podemos llegar a la cima, pero si nos descuidamos podemos volver a caer. Necesitamos estar atentos, conscientes en cada paso del camino. Es un viaje sin fin, un camino de aprendizaje y crecimiento constante. Y en este camino, de Mello nos acompaña como un guía sabio y compasivo, mostrándonos el camino hacia una vida más plena, más auténtica, más libre. Pero ¿cuál es el destino final de este viaje? ¿A dónde nos lleva el camino del despertar? Para responder a esta pregunta necesitamos seguir explorando las enseñanzas de Mello. Y eso es precisamente lo que haremos en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. No te pierdas la continuación de nuestra conversación sobre Despierta, donde profundizaremos en el significado del amor, la libertad y la felicidad en el contexto de la filosofía de Mello. Hasta pronto. Retomamos nuestro viaje a través de Despierta. Recuerda, nos quedamos reflexionando sobre el camino del despertar, un proceso continuo que nos lleva a una vida más plena y auténtica. Ahora, adentrémonos en el destino de este viaje, explorando conceptos clave en la filosofía de Mello: el amor, la libertad y la felicidad. Me encanta, son temas que a todos nos interesan. Empecemos con el amor. ¿Cómo define de Mello el amor? ¿Se trata del amor romántico, del amor fraternal o de algo más profundo? De Mello va más allá de las definiciones tradicionales del amor. Para él, el amor no es un sentimiento, una emoción o una posesión. El amor es un estado del ser, una forma de percibir la realidad, una manera de relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo. Suena complejo. ¿Puedes explicarlo de una manera más sencilla? ¿Cómo se traduce este concepto de amor en nuestra vida cotidiana? De Mello nos dice que el amor verdadero se basa en la comprensión, la compasión y la aceptación. Es un amor que no busca poseer ni controlar, sino que celebra la libertad y la individualidad del otro. Es un amor que no exige reciprocidad, que no pone condiciones, que se entrega sin esperar nada a cambio. De Mello nos da algún ejemplo de este tipo de amor. Nos habla de la historia de un maestro que ama a todos sus alumnos por igual, incluso aquellos que son problemáticos o rebeldes. No los juzga ni los rechaza, sino que los acepta tal como son, con sus virtudes y sus defectos. Es un amor que trasciende las diferencias, las etiquetas, las expectativas. Es un amor que ve la esencia divina en cada ser humano, sin importar su apariencia o su comportamiento. Pero ¿cómo podemos cultivar este tipo de amor en un mundo que nos bombardea constantemente con mensajes de egoísmo, competencia y separación? De Mello nos dice que la clave está en la transformación interior. Para amar a los demás, primero debemos amarnos a nosotros mismos. Y esto implica aceptarnos tal como somos, con nuestras luces y nuestras sombras, sin juzgar ni condenar. Es un proceso de reconciliación con nuestro ser esencial, con la divinidad que habita en nuestro interior. Y esa reconciliación nos abre las puertas al amor incondicional, al amor que no conoce límites ni barreras. Hablando de límites, hablemos ahora de la libertad. ¿Cómo define de Mello la libertad? ¿Se trata de la libertad política, social o de algo más profundo? De Mello va más allá de las definiciones tradicionales de la libertad. Para él, la libertad no es la ausencia de restricciones externas, sino la liberación de las ataduras internas que nos mantienen presos, del miedo, la culpa, el resentimiento, la necesidad de aprobación. Es una libertad que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestro estado mental, de nuestra capacidad para elegir cómo respondemos a las situaciones que la vida nos presenta.
¿Puedes darnos algún ejemplo de cómo podemos cultivar esta libertad interior? D'Amelio nos anima a cuestionar nuestras creencias limitantes, a liberarnos de los condicionamientos sociales que nos impiden ser quienes realmente somos. Nos dice que somos libres para elegir nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones, incluso en las situaciones más difíciles. Es una libertad que nos empodera, que nos hace responsables de nuestra propia vida, que nos permite crear nuestra propia realidad. Pero, ¿cómo podemos ejercer esta libertad sin dañar a los demás? ¿Cómo podemos conciliar nuestra libertad individual con el bienestar colectivo? D'Amelio nos dice que la verdadera libertad no es egoísta ni destructiva. La verdadera libertad se basa en el respeto, la compasión y la responsabilidad. Somos libres para elegir, pero nuestras elecciones tienen consecuencias, no solo para nosotros mismos, sino también para los demás. Es una libertad consciente, responsable, que busca el bien común, no solo el beneficio individual. Es una libertad que nos conecta con la humanidad, con la naturaleza, con el universo. Y esa conexión nos lleva a la felicidad. ¿Cómo define D'Amelio la felicidad? Se trata de la satisfacción de los deseos, del placer, del éxito o de algo más profundo. D'Amelio va más allá de las definiciones tradicionales de la felicidad. Para él, la felicidad no es un estado emocional pasajero, sino un estado del ser permanente. La felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud interna, de nuestra capacidad para vivir en el presente, de nuestra conexión con la esencia divina que habita en nuestro interior. Es una felicidad que no se busca ni se persigue, sino que se encuentra dentro de nosotros mismos. Es una felicidad que no se agota ni se pierde, sino que se renueva constantemente a través de la gratitud, la compasión, el servicio, la conexión con la belleza y la bondad que nos rodea. Exactamente. D'Amelio nos dice que la felicidad no es un destino, sino un camino. Es el camino del despertar, el camino del amor, el camino de la libertad. Es un camino que nos invita a vivir con conciencia, con propósito, con alegría, con la certeza de que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Despierta es una invitación a un viaje transformador, a un despertar de la conciencia que nos lleva a vivir una vida más plena, más auténtica, más libre, más feliz. D'Amelio nos ofrece herramientas y enseñanzas para liberarnos de las ilusiones, del miedo, del sufrimiento y conectar con la esencia divina que habita en nuestro interior. El camino del despertar no es fácil, pero la recompensa es invaluable. Al final del camino nos espera la plenitud del ser, la paz interior, la conexión con el amor universal, la felicidad que no depende de las circunstancias externas. Anthony D'Amelio nos invita a abrir los ojos, a despertar del sueño de la ilusión y a descubrir la belleza y el misterio de la vida. ¿Te animas a emprender este viaje? ¿Qué te inspira a despertar? ¿Qué te invita a ser tu mejor versión? Gracias por acompañarnos en este Deep Dive sobre Despierta. Esperamos que estas ideas te sirvan de inspiración para tu propio camino de crecimiento y transformación. Comparte tus reflexiones con nosotros en los comentarios. Hasta la próxima.